rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia a Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. D-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de D-Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos de todas las redes sociales, buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros y, por supuesto, nosotros junto a nuestro invitado. Recuerda que este no solamente es Mi Rancho, sino que también es tu rancho, porque tú eliges escucharnos cada semana. Me puedes ubicar al teléfono celular 099-339-4346, al correo Jorge Paz 2323@hotmail.com y j.pazmino@programamirrancho.com. Estamos en todas las redes sociales y por supuesto nos puedes seguir también en nuestra página web www.programamirrancho.com. Recuerda esta importante mención de Chemi Ecuador, problemas con la polución de corona y la cigatoca negra. Chemi Ecuador tiene la solución BC1000, el fungicida bactericida orgánico que necesita. Solicita BC1000 en distribuidores autorizados o directamente en Chemi Ecuador. Tu cosecha estará imparable. Protege, crece y exporta con confianza. Revisa nuestras promociones en nuestras redes sociales. Agroideo, rentabilidad y sostenibilidad para tu agronegocio. En Agroideo transformamos los agronegocios con un enfoque integral en lo técnico, comercial, logístico y financiero, impulsando la agricultura ecuatoriana hacia un futuro más rentable y sostenible. Usamos tecnología avanzada como la agricultura de precisión 4.0, biotecnología y herramientas digitales para mejorar la productividad y fomentar prácticas regenerativas y que optimizan recursos y mejoran la calidad de vida agrícola. Que ofrecemos gestión inteligente de datos, información en tiempo real con sensores, imágenes satelitales y monitoreo remoto, decisiones estratégicas, sostenibilidad digital. Llámanos al teléfono 099-233-1574, 099-233-1574 y transforma tu campo hoy. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Agroideo, la mejor tecnología para el agro la tiene Agroideo. Vino Mi Rancho, pida su vino personalizado. Chemi del Ecuador con sus productos estrella y su gran portafolio que sigue creciendo. Somex de Colombia, las mejores sales para el sector ganadero las tiene Somex de Colombia, Megadron y su dron especializado para la agricultura XAG y Agritop, Sevilla de Cal 8023. Hoy en Mi Rancho, amigos, estamos con el ingeniero Carlos Cadavid. Él es colombiano, asesor agrícola, experto en manejo de semillas para el cultivo de maíz. Una importante entrevista para que sepamos cómo escoger la semilla del cultivo de maíz, qué características debe tener una buena semilla, las fundas grandes, las fundas pequeñas, qué debemos escoger
no se pierde esta interesante entrevista. Cortesía de BC1000 de Chemi del Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como le mencioné hace un momento, está con nosotros el ingeniero Carlos Cadavid. Él es colombiano, es asesor agrícola de algunas empresas, no solamente aquí en el país, sino a nivel de Latinoamérica, y es experto en manejo de semilla de maíz, y justamente es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Carlos, buenos días y bienvenido al programa. Hola Jorge, buenos días. Muchas gracias por tu invitación y un placer estar aquí contigo. No, usted, muchas gracias por aceptar la invitación. Solo el tema que le queda pendiente es escucharme más seguido, nada más, pero por lo demás todo bien, no se preocupe. Prometido, prometido. A ver, ingeniero, cuénteme un poquito. Cuéntenos para la gente que de pronto no lo conoce, que es muy poco, porque sé que usted es muy conocido aquí. ¿Quién es Carlos Cadavid y cómo llega al mundo de la agricultura? Bueno, Jorge, yo soy Carlos Cadavid, soy ingeniero agrónomo de Colombia, como bien lo decías. Orgullosamente estoy completando 7 años aquí en Ecuador, viviendo ya desde el año 2018. Eh, Mi pasión, mi amor en la agronomía, en la agricultura, ha sido enfocada siempre al cultivo de maíz. Y mi amor por este cultivo empieza desde que nací prácticamente. Mi padre es ingeniero agrónomo también, es agricultor en Colombia. Y digamos que toda su experiencia, toda su trayectoria ha estado ligada con el cultivo de maíz. Entonces, digamos que ahí empieza el amor por este cultivo y la pasión por este cultivo. Muy bien. Ahora, yo entiendo su amor al cultivo de maíz, porque ya lo dice su padre, ya de generación han venido manejando este cultivo y está bien. Pero ¿por qué enfocarse en la semilla de maíz si cuando me imagino que usted empezó era tan difícil vender semilla de maíz porque estábamos acostumbrados a trabajar simplemente reciclando semilla y era muy complicado romper ese paradigma del agricultor y decirle, mira, siembra una semilla certificada, vas a tener mejores producciones? Era muy complicado. ¿Qué tan difícil fue ese tema, meterse justamente en el tema de la comercialización de semilla de maíz? Mira, yo llegué porque mi primer trabajo fue alrededor de poco más de 25 años. Empecé con una compañía en Colombia, la cual se dedicaba a procesar el grano de maíz y ellos tenían un programa de siembras propias de maíz. Entonces, digamos que ahí empezó como mi experiencia laboral oficial, digamos, con una empresa diferente, porque como les dije, siempre estuve vinculado con mi padre. Y hacia el año 2008, 2009 más o menos, yo ya me encontraba trabajando con mi padre en las siembras propias. Y fue en ese entonces cuando, digamos que por disponibilidad de tierras, porque nosotros trabajamos básicamente era tierras en alquiler, nos quedamos sin tierras y se presentó la oportunidad de empezar a trabajar con una gran compañía multinacional fuerte en el tema de semillas de maíz. Y se presentó la oportunidad y ahí fue donde empecé oficialmente, digamos, con el mundo de las semillas ya desde la parte de compañías. Y obviamente, como tú bien lo dices, afrontar todo el reto, entender ya ese manejo comercial de una semilla, cómo enseñarle a un agricultor por qué sembrar semilla certificada, por qué sembrar semilla de calidad, cuáles son los beneficios que trae para un agricultor tener semillas de altísima calidad. Entonces, sí fue un proceso, pero digamos que fue una oportunidad muy, muy grata poder haber estado en ese proceso y haberlo iniciado, haber estado primero en los zapatos El de productor. agricultor como tal y haber pasado a los zapatos de ya una compañía productora de semillas como tal. Ahora, le confieso también que cuando estaba buscando a alguien que me dé una entrevista sobre este tema del manejo de semilla de maíz, contacté a Nilo Santana y Nilo Santana me dice, pero si aquí lo tengo a Carlos Cadavid, es un monstruo del manejo de semillas de maíz. Y le confieso que no lo conocía, así como usted no me había escuchado el programa, yo tampoco lo conocía a usted. Bueno, Y me dice, estamos empatados. estamos empatados. Y él decía, pero tienes que verlo conocido, te voy a mandar una foto. Me mandó una foto suya y le dije, pana, ¿será que tanto tiempo que no he entrado a campo, que no lo conozco? Pero efectivamente cuando me empezó a hablar de usted y mandó por allí unos audios,
me di cuenta su manejo y la verdad es que hay que aprovecharlo aquí el día de hoy. Pero antes de entrar en eso, ingeniero, cuéntenme un poquito, ¿por qué es importante el cultivo de maíz? No solamente aquí en Ecuador y Latinoamérica, ¿por qué es importante sembrar maíz? Mira, hoy el maíz es uno de los, como lo llaman, de los productos de consumo masivo en el mundo, de los commodities, como lo llaman popularmente en el lenguaje de comercio exterior. El maíz es uno de los productos agrícolas que más utilizaciones tiene eh, en su procesamiento industrial. Entonces, un grano de maíz, de un grano de maíz se pueden extraer alrededor de 35 subproductos de los cuales consume día a día el ser humano. Entonces, yo te podría decir que en la gran mayoría de los productos que nosotros de nuestro diario vivir usamos, desde una crema dental hasta los dulces, hasta una cerveza, hasta los pegantes, hasta las telas, papel, alimento animal, todo lleva maíz. Es increíble. Entonces, claro, ante esa, ante esa necesidad de un producto tan importante como materia prima, pues se vuelve un cultivo de oportunidad muy grande a nivel mundial y de un consumo bastante alto, bastante masivo. Ahora, usted dice más de 35 productos. Este es un programa agrícola, le aseguro que podemos obviar la pasta dental, podemos obviar los dulces, pero un agrónomo no puede obviar la cerveza. Entonces ya lo dio una Eso muy es un buena pecado, razón. eso no se puede. Claro, esto es Agrónomo, agrónomo sin cerveza no es agrónomo. por supuesto. Ahora, ingeniero, ¿qué es importante tener en cuenta para la selección de una muy buena semilla? Porque hay varios tipos de semillas en el mercado. Antes no había tanta competencia como la hay ahora, pero ¿qué es importante tener en cuenta para escoger una buena semilla de maíz? Mira, esa pregunta es muy importante, Jorge. Yo creo que hoy el reto de la agricultura, básicamente, es alimentar a una población que está cada vez en crecimiento. Y nosotros vemos que la población crece, la demanda de alimentos crece, pero la superficie de tierra en el mundo no crece. Entonces tenemos en las mismas superficies de área, necesitamos producir más comida. Entonces el reto de las grandes compañías es producir semillas que tengan mejor, como le decimos nosotros, mejor performance, mejor comportamiento en campo para que expresen un mayor potencial y tengan mayor rendimiento. Igual, si nos vamos al mundo del agricultor, el agricultor, ¿qué necesita? Esto es un negocio, esto es el negocio de un agricultor. Entonces, como buen negocio, esta es la empresa del agricultor. El agricultor necesita ser rentable, entonces necesita también tener buenos rendimientos para que su negocio se justifique, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar en una semilla? Pues obviamente las compañías trabajan muy duro, y digo las compañías con conocimiento de causa porque he estado trabajando en diversas multinacionales de semillas de maíz y conozco el trabajo que hacen todas, conozco el esfuerzo que hacen todas por llevar esos productos de alta calidad al agricultor. Las compañías, ¿qué hacen? Básicamente ellos desarrollan para sacar un híbrido de maíz al mercado, de los que hoy siembran los agricultores, pueden tardarse entre 3 a 5 años haciendo todo el proceso, analizando en campo, en las diferentes zonas del Ecuador, si se adaptan o no se adaptan a las condiciones de clima que tiene propiamente el Ecuador. Una vez se comprueba si la semilla se adapta o no se adapta, vienen los ensayos de registro, que se demora mínimo un año. Entonces se empieza a sumar todo ese tiempo y cuando nosotros como compañías o las compañías se dan cuenta que un híbrido pasa todos esos filtros, todas esas pruebas, es que se lanza comercialmente. No es que yo me quiero traer una semilla de Brasil y la vendo a los 6 meses, no, eso lleva un proceso. Entonces ten la seguridad que la semilla que se vende actualmente en Ecuador es porque tiene un previo análisis, un tiempo previo en el cual se ha comprobado si esa semilla se comporta
bien o no se comporta bien en los diferentes ambientes ambientales, valga la redundancia, del Ecuador. Ecuador es un país pequeño, pero tiene, por ser un país netamente tropical, por estar netamente en la mitad del mundo, increíblemente los ambientes geográficos cambian muy rápido de una zona a otra. Entonces, si estamos, por ejemplo, hoy en Guayaquil, a 3 horas de camino en carretera, estamos en Manabí, y a las mismas 3 horas de camino hacia más a la zona central norte, estamos en Los Ríos. Y las condiciones ambientales de ese Manabí son totalmente diferentes a las condiciones ambientales de, de Los Ríos. Entonces, yo creo que lo principal es atender, entender las condiciones propias del clima en el que voy a sembrar, en la zona geográfica en la que estoy, y atender las recomendaciones que las semillas, que las compañías productoras de semillas dan para esas regiones. Yo creo que ese es un factor clave. No hay semilla mala, no hay semilla mala. Créanme que las semillas todas tienen unas características puntuales y han sido desarrolladas para zonas puntuales del Ecuador. Eso es lo que llamamos tropicalizar, en este caso la semilla. Si Correcto. en seres inertes como un software, por ejemplo, yo vendo o comercializo tecnología para el sector agrícola, entonces tropicalizar un software, el software que me funciona en México tal vez no me funcione de la misma forma aquí. Los cultivos se manejan de distinta forma, los costos y muchas otras cosas más. ¿Qué más aún decirlo así de un ente vivo como es una semilla? Y eso es lo que debemos entender, tropicalizarla, adaptarla a nuestras condiciones climáticas. Ahora, ingeniero, yo no tengo mucha experiencia en el tema de semilla de maíz, pero investigando, preguntaba, me decían es importante tener en cuenta el color del grano, es importante tener en cuenta la textura, el tipo de grano, el número de hileras. ¿Qué me puede decir estas características de una buena semilla? Bueno, mira, ese es un tema importante. Eh, Esos son factores precisamente que cuando haces la tropicalización que llaman, nosotros estamos hablando de un organismo vivo y tocaste un tema muy importante. La semilla no es como un agroquímico, la semilla no es como un fertilizante, que son materiales inertes, son materiales, digamos, muertos. La semilla es un ser vivo que requiere ciertas condiciones para que se desarrolle bien. Ahora, cuando se tropicaliza, utilicemos el término que empleaste, que me pareció interesante, cuando se tropicaliza una semilla o cuando se ve el proceso de adaptación de esa semilla acá, nosotros tenemos que tener en cuenta, o las compañías, perdón, tienen que tener en cuenta las necesidades puntuales de la industria que consume ese maíz. Entonces, ahí es donde entramos a hablar de ciertas características puntuales. Tú lo acabas de mencionar, el color del grano. ¿Qué le gusta al consumidor de maíz en Ecuador? Que sea un color de grano amarillo intenso o colores que tiren hacia naranjas profundos o hacia colores rojizos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la industria avícola, esos colores intensos, esos colores naranjas de grano, tienden a tener mayor contenido de betacarotenos, y en la industria del huevo, el betacaroteno es el que da ese componente a la yema, ese color naranja a la yema. Entonces, por ejemplo, es muy atractivo cuando el color de grano es de un amarillo intenso. Tú hablabas de la textura. La textura del grano está directamente relacionada con el contenido de almidón que tenga un grano de maíz. Entonces hay granos que son harinosos, se habla generalmente de dos texturas de grano, harinosos o los granos cristalinos. Un grano es más harinoso cuando tiene mucho contenido de almidón, se conocen como maíces blandos, que tienen mucha harina y que se vuelven fácilmente polvo, o está la industria de los maíces cristalinos o los maíces duros que tienen menor contenido de, de almidón. A la industria local generalmente le gustan más los maíces duros o los maíces cristalinos. Entonces ya tenemos dos componentes allí, mira, maíces duros, cristalinos y que tengan un buen color. Entonces, cuando se hace ese proceso de búsqueda de materiales, tú empiezas a buscar esas características en una semilla de maíz que produzca grano amarillo intenso y que sean preferiblemente de
colores de texturas cristalinas. Ahora, tú mencionabas otros factores, otras características puntuales, por ejemplo, el número de mazorca, el número de granos de hilera. el número de hileras que tiene una mazorca y, por ejemplo, el número de granos que vienen en una hilera. Eso ya son otros factores que los conocemos como los conocemos como los factores de rendimiento en un cultivo de maíz. ¿Cuáles son esos factores de rendimiento? Pues obviamente los componentes que hacen que un maíz sea altamente productivo en campo o no lo sea. Entonces, si un maíz tiene mayor número de hileras, pues va a decir que tiene mayor número de granos por mazorca y ese mayor número de granos por mazorca al final se traduce en lo que todo agricultor está buscando, que es rendimiento. Entonces, esos componentes son todos los que día a día en el proceso de investigación, de desarrollo, las compañías buscan para traer más semillas que llenen esa necesidad del agricultor en cuestión de rendimiento, en cuestión de sanidad de cultivo, porque como estamos en trópico, y esto es muy importante, Jorge, al estar en trópico, las condiciones ambientales inciden de una manera muy alta en que se desarrollen o no enfermedades en el cultivo de maíz. Entonces se buscan semillas que se adapten muy bien a las condiciones ambientales, que no se tengan tantos problemas de origen hongos, de enfermedades, para que el agricultor llegue a feliz término a cosecha. Ahora, ingeniero, si bien es cierto en todo cultivo, es muy importante el sistema radicular. Sabemos que por allí se alimenta tal vez el 80, el 90% de la cantidad de nutrientes que necesita. La diferencia es vía foliar. Me corregirá usted si estoy equivocado. Pero también se ha acusado de una u otra forma al maíz de ser un cultivo por el tipo de raíces que tiene muy erosivo. ¿Qué hay de cierto en esto? No, sabes que no estoy de acuerdo con esa afirmación. El cultivo de maíz, yo creo que nosotros tenemos que empezar a modificar de pronto muchos sistemas en Ecuador eh, por parte de los agricultores y que es una labor compleja, precisamente porque la mayoría de las áreas que se siembran en Ecuador son siembras manuales y muchas son en zonas de ladera. El cultivo de maíz es un cultivo que precisamente tiene una raíces muy profundas, que lo que hacen es mejorar eh, las características del suelo como tal. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que procurar hacer mejor manejo de suelos para tener un buen desarrollo de cultivo. Yo creo que estamos en un proceso de cambio. Los agricultores se han dado cuenta que el uso de semillas certificadas, que el uso de semillas de alto rendimiento es el buen camino para mantener su negocio y también se han dado cuenta de que variando las prácticas culturales que ya hacen al cultivo, pues la semilla responde mejor con esas prácticas culturales. Entonces, yo creo que es un proceso que ha sido muy lento, pero vamos en esa vía. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, casi no me gusta hablar de marcas, pero a usted yo lo veo con la bandera, sobre todo de una semilla que está actualmente en el mercado, que es la semilla de Cal 8023. ¿Cuál es el origen de estas semillas? Son las más reconocidas a nivel, al menos de Ecuador. Usted va por todas partes, por Mocache, por Patricia Pilar, por Babahoyo, por Ventanas y se encuentra publicidad semilla de Cal. Es una de las más conocidas, no puedo decir que es la mejor, pero sí una de las más conocidas. Pero si usted me quiere de pronto dar las diferencias, ¿cuál es la diferencia de este tipo de semilla con otras que hay en el mercado? ¿Por qué es tan conocida? ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué es tan pedida por el agricultor? Mira, como bien lo dices, pues ahorita tengo una relación digamos, directa, por así decirlo, de trabajo con una empresa muy importante que se llama Agritop. Los estoy asesorando en su proyecto de maíz, que es nuevo. Agritop está haciendo cosas muy interesantes para los agricultores en el desarrollo
soluciones para el cultivo de maíz. Una de ellas es introducir al mercado una nueva semilla de maíz que se llama el DK8023 de la compañía Bayer de Calp, su marca de Calp. Y obviamente lo que te decía hace un momento, no existe la mejor semilla, no existen semillas malas de maíz, existen semillas para las condiciones específicas del Ecuador. Recordemos que estamos hablando de un ser vivo, ¿no? La semilla, y como tal hay que darle condiciones para que se desarrolle bien. Es un niño chiquito que lo estamos poniendo en el suelo y tenemos que darle los mejores recursos para que él nazca bien, crezca bien y se desarrolle bien. Entonces, puntualmente hablando del 80-23, y generalmente lo que hacen todas las compañías es generar soluciones, generar desarrollos, generar innovaciones para el agricultor, para que sea más, ¿qué palabra utilizar? Para que sea mejor en su desempeño diario y en su labor como agricultor. Más productivo. Parte más productivo. Parte de la innovación que trae el DECALP ahorita, el 80-23, con Agritop, es que esta semilla viene con un tratamiento de semilla desde origen, y ese tratamiento de semilla lo que busca es darle una protección inicial a ese cultivo, a esa semilla que yo estoy plantando en el suelo. Ese tratamiento de semilla es algo con lo que las compañías vienen tratando de hacer un desarrollo desde hace mucho tiempo, y DECALP lo ha logrado muy bien. Es para darle esa protección a la semilla para insectos, para proteger a esa plantica que vienen haciendo de insectos en sus etapas iniciales, que es una planta que viene muy indefensa, para protegerla de hongos que la van a atacar en las primeras etapas de su desarrollo, y vamos a ver un establecimiento de cultivo, que así es como técnicamente lo conocemos, mucho mejor. Entonces, me da mucha tranquilidad, por ejemplo, tener una semilla que no tengo que adicionarle, digamos, ningún producto, ya viene con él de origen en una proporción perfectamente mezclada con unos ingredientes activos, y que me va a dar una protección y que me va a garantizar que voy a hacer un mejor posicionamiento de mi cultivo desde el inicio. Esa es una de las grandes ventajas que se están trabajando ahora. Ahora, un buen cultivo empieza por una buena semilla y creo que es lo que ya estamos asimilando en el sector agrícola. Ya hemos dejado un poco ese reciclaje de semilla, que si bien es cierto nos ahorra un poco de costos en temas de siembra, finalmente no tenemos los resultados esperados porque también no tenemos buenas producciones. Entonces la gente ya ha ido entendiendo un poco ese tema. En algún momento que trabajé en línea peleaba mucho, luchaba mucho por el tema del uso de la semilla certificada. Por algo es semilla certificada, por algo te asegura mejores producciones, y la verdad es que invirtiendo prácticamente lo mismo vas a tener mejores producciones. Ahora, ingeniero, en el mercado yo también he visto fundas muy grandes de semilla, otras fundas más pequeñas de semilla, y el agricultor tiene metido en la cabeza que cuando la funda de semillas es pequeña, porque vienen algunas presentaciones, o el tamaño de la semilla es más pequeño, piensa que es de menor calidad. ¿Qué podemos decir ante este tema? Uy, Jorge, esa pregunta es bien, bien interesante y se vuelve a veces en el día a día de actividades cuando hacemos en campo con agricultores. Mira que tú mencionas algo muy importante, y de pronto para terminar de redondear un poquito el uso de semilla certificada. Estadísticamente hablando, un agricultor ha seleccionado el terreno donde va a sembrar, ha preparado ese terreno, puso la semilla, hizo tratamiento de semilla, hizo control de malezas en su cultivo, hizo un control inicial de insectos. Y estadísticamente hablando, mira, no ha nacido la primer plantica de maíz, y tú cuánto crees que lleva invertido el agricultor. No ha visto la primer planta todavía salir a la superficie del suelo, y ya lleva el 60% de su inversión hecha. Entonces, tú lo dijiste,
para yo garantizar un buen cultivo, tengo que garantizar una buena siembra. Y garantizar una buena siembra es necesario tener una buena semilla. Entonces, sí quería redondear con ese comentario, porque es uno de los principios fundamentales de todos los agricultores. Si yo quiero tener una buena cosecha, es primordial hacer una buena siembra. Y para hacer una buena siembra, debo arrancar con una buena semilla y cuidar esa semilla. Bueno, respondiéndote a la pregunta, que es muy interesante, ¿de dónde vienen los tamaños de bolsa de semilla? Generalmente en el mercado nos encontramos con una bolsa de semilla que pesa 20 kilos, unas que llegan a pesar 22 kilos, unas que pesan 15 kilos, otras que llegan a pesar hasta 10 kilos y hasta 11 kilos. Hasta menos de 10 kilos se ha visto una semilla. Y que parecen canguil, porque el agricultor cuando las abre dice, uy, pero esto parece canguil, ¿cómo voy a sembrar esto? Mira, los tamaños de las bolsas de semilla, todas las bolsas de semilla, generalmente en Ecuador, vienen de 60.000 semillas por bolsa, por funda de semilla. ¿Por qué cambian de peso? Porque dependiendo de la posición del grano en la mazorca, tú tienes, si tú tienes una mazorca de maíz, Aquí pongamos este ejemplo yo es pongo el este insulto. ejemplo Ya de la calculadora. calculadora, ¿cierto? Si yo tengo una mazorca de maíz, en la punta superior de la mazorca me voy a encontrar unos granos que pequeñitos. Y a medida que voy, y además de pequeñitos, son redondos. A medida que voy bajando, ese tamaño de los granos va aumentando y me voy a encontrar ya en el centro de la mazorca, me voy a encontrar unos granos que no son redondos, sino que son planos. Y a medida que voy bajando hasta el fondo de la mazorca, voy a encontrar otra vez granos redondos, pero granos más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cosecho 100 mazorcas o 1.000 mazorcas, yo las desgrano y las meto en un sistema de clasificación por zarandas, que ellas lo que me van haciendo es separar los granos por tamaño y por la forma del grano. Entiéndase por tamaño, las que van cayendo en esas arandas, granos más pequeñitos, los granos grandes se quedan arriba y así van clasificando y me van separando los granos redondos de los granos planos, ¿cierto? Entonces, ya después cuando tengo toda esa separación, es que yo ya empiezo a empacar la semilla en bolsas de 60.000 semillas. Entonces, por eso si yo empaco una semilla de los granos que están en la punta de la mazorca, generalmente van a ser esas bolsas que en ocasiones el agricultor dice que parece canguil y que son semillas de peso de bolsa muy pequeño. Los granos grandes que están hacia la parte inferior de la mazorca me van a 60.000 semillas, me van a pesar más, me van a llegar a pesar el doble que los granos pequeños. Esa es la diferenciación en los tamaños y en los pesos de la bolsa. Ahora, tú hiciste una pregunta muy importante. ¿Hay alguna diferenciación en la calidad de esa semilla? No, ninguna. El granito que está en el extremo superior de la mazorca, como el grano que está en la parte inferior, que es un grano grande versus un grano pequeño, tienen la misma información genética para producir una planta igual a la madre que la produjo. Entonces, si es grano chiquito o si es grano grande, genéticamente van a producir una planta igual. ¿Cuál sería la diferencia entre ese grano pequeño y ese grano grande? Que el grano grande de pronto va a tener un poquito más, por ser un grano grande, va a tener más contenido de comida, por así decirlo, para esa plantica que están haciendo, y el grano pequeño va a tener un contenido de comida, de nutrientes más pequeño por su tamaño. Pero exactamente es la misma planta que van a producir. Bien, buena explicación. Ahora, ingeniero, usted que ha nacido prácticamente en medio del maíz, en medio de semillas de maíz, y que tiene tanto tiempo recorriendo el país, este,
¿cuántas hectáreas de maíz tenemos actualmente en el Ecuador? Porque todos los años hay una pelea. El productor o los productores dicen que tenemos suficiente maíz para contrarrestar la demanda que tenemos aquí en el país del sector avícola y todo lo demás. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura dice imponerme en esa pelea, pero usted que anda en el campo y que ve las cosas un poco desde afuera, el Ministerio de Agricultura siempre está diciendo que nos va a hacer falta maíz, es más, ya por ahí está aprobada una importación. ¿Tenemos lo suficiente maíz para la demanda interna que tenemos para actualmente? ¿O si falta maíz, como dice el ministerio, y por eso organiza estas importaciones y están en esa pelea y disputa ahí? ¿Cuántas hectáreas tenemos? ¿Tenemos suficiente? ¿Hace falta? ¿Qué ve usted? Mira, yo diría que, y ahí sí me meto en temas espinosos, porque como dices tú, hay temas que uno no conoce. Hay que traerlo para el que sabe. El Ministerio de Agricultura hace unos estudios bastante concienzudos, por así decirlo, hace unos estudios bastante detallados que ya van con fotografía aérea y hacen la detección de las áreas sembradas de maíz. Ellos llegan con mucha sabiduría a decir un número puntual, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me baso mucho en el número que dice el Ministerio de Agricultura, pero nosotros podríamos estar hablando alrededor de que en Ecuador se están sembrando alrededor de unas 320.000 hectáreas, 330.000 hectáreas de maíz. Ahora, si yo creería, mi opinión personal, creería que Ecuador viene siendo casi autosuficiente en la producción de maíz para el consumo que necesita. Si necesita algo de maíz, son extras o son cantidades muy pequeñas que son las que entran a autorizar las importaciones. ¿Qué pasa? Y lo digo Jorge, porque en los países de nuestra región, en Colombia lo veíamos igual. O sea, Colombia es un país que demanda muchísimo maíz, pero no siembra tanto como siembra el Ecuador, por ejemplo. Colombia siendo un país mucho más grande que Ecuador en área, en tamaño, siembra menos maíz que lo que siembra Ecuador. Eh, pero siempre veíamos eso, no, es que llegó una importación de maíz, se va a llenar el canal. Y a veces esa importación que llegaba es un barco con una cantidad puntual para una empresa puntual, porque no había oferta local en su momento. Pero se arma siempre una especulación, entonces los compradores de maíz se aprovechan también de ese tema, no, estamos llenos, entonces no compramos. ¿Y quién es el afectado al final? El agricultor, porque no tiene a quién venderle, o tiene que vender barato porque no tiene dónde guardar su cosecha. Entonces, esos son temas, digo, espinosos, porque siempre se prestan mucho para ese juego de especulación, de oferta y demanda en el momento. Y siempre nos pasa justo cuando vamos a empezar temporada de cosecha, que abren una importación y entonces los compradores no quieren comprar porque acabamos de traer maíz importado. Pero y está es bien. complicado. Yo le he preguntado al Ministerio de Agricultura, le he preguntado a los productores, ahora le pregunto a usted que está en medio de ellos, entonces es bueno conocer su opinión. Ingeniero, ¿cómo reconocer una semilla reciclada versus una semilla certificada? Porque ahí la sabiduría criolla y siempre hay las denuncias de que utilizan la funda de semilla certificada, la usaron y después meten ahí semilla reciclada y lo bordan tan bonito que parecen originales. ¿Cómo de reconocer cuando me están vendiendo una semilla reciclada en una funda de certificado? Mira, ahorita hay unas herramientas bastante interesantes a raíz de eso que tú estás comentando, de la famosa semilla pirata, que en una bolsa de semilla reciclada de algún maíz me empacan semilla reciclada. Por ejemplo, a través de la Asociación Ecuatoriana de Compañías que están trabajando en pro del agricultor por el tema semillas, la asociación se llama Ecuasem, se logró un paso muy interesante que fue, no sé si tú has visto, en cada bolsa de semilla viene un sticker con la información técnica de la semilla, que es el famoso marbete. Ese marbete es de una coloración celeste, un azul claro,
donde viene la información del lote de semilla, el importador, la compañía que lo trajo, el número de lote y las características mínimas de germinación que debe requerir una semilla para poder venderse en Ecuador. Resulta que a través de Ecuasem se logró anexar o hacer parte del marbete en lo que se conoce como el marbete seguro. ¿Qué es el marbete seguro? El marbete seguro tiene, adicional a la información que tiene de lo que nosotros vemos en el marbete, viene con un holograma que cambia su color cuando movemos la bolsa, pasa al logo de Quasén, pasa a una semillita. Entonces ya ahí viendo el marbete ya puedo darme cuenta y además tiene un código QR en el que yo puedo entrar y cuando yo entro con mi celular, porque es una aplicación gratuita, cuando yo entro con el celular a escanear ese código QR, me tiene que aparecer si ya ha sido usado ese marbete o no. Si no ha sido usado, la información que me tiene que aparecer en el celular tiene que ser exactamente la misma que me está apareciendo descrita en el marbete. Esto es tecnología de punta que se usa inclusive en todo lo que es el control de contrabando de licores y todo en el Ecuador se está empleando en las semillas. Es una herramienta que inclusive para los funcionarios del Ministerio de Agricultura cuando hacen las visitas técnicas en temporadas de siembra a las bodegas de los almacenes, constatan si la semilla es o no válida mediante el uso del marbete seguro. Entonces, ese es un paso importante que ya se cuenta, que es el tema de revisar el marbete seguro. Dos, yo creo que siempre hay que hacer un chequeo muy minucioso de la bolsa de semilla que le están entregando a uno. Y una vez abierta esa bolsa de semilla, mirar la semilla como tal. Y cuando digo mirar la semilla es mirar la uniformidad de los granos de semilla, que tengan más o menos la misma forma, que tengan el mismo tamaño y que el tratamiento que trae la semilla, que la coloración del tratamiento sea, ¿qué te digo? Que sea uniforme a todos los granos que contiene la bolsa, que no tenga granos de otros cultivos, que no tenga piedritas, que no tenga impurezas, que no tenga semillas de malezas, por ejemplo. Yo creo que esos son para mí, los tres factores claves importantes para detectar si la semilla que estoy comprando es o no es certificada. Perfecto, ingeniero. Antes nos la primera pausa y tiene un minuto para esta respuesta. ¿Qué opina de la semilla transgénica? Aquí prohibida para sembrar, no, lo que nos quita un poco de productividad porque otros países vecinos sí las tienen, son muy productivos gracias a ella. Sin embargo, cuando estamos importando semilla, bueno, maíz, estoy seguro que prácticamente todos esos cultivos vienen de semilla transgénica y aquí no nos permiten sembrar la semilla transgénica. Sin embargo, las importaciones que hacemos de maíz, estoy casi seguro que vienen de semilla transgénica. ¿Qué opina usted de esta semilla? Mira, Jorge, la semilla transgénica han querido mitificar el cuento de los transgénicos. Realmente yo creo que son políticas de cada país. Tuve la oportunidad de trabajar con maíces transgénicos en Colombia y realmente la tecnología o la biotecnología como tal que traen los maíces son simples herramientas que le permiten al agricultor ser más efectivos en el manejo de su cultivo. Entonces te permite controlar más fácil insectos, te permite más fácil controlar el tema de malezas, que hoy día en estas condiciones de trópico es tan difícil controlar malezas en un cultivo de maíz. Entonces son herramientas de manejo de cultivo. No es que el cultivo vaya a ser mucho más productivo porque es transgénico, no. Digamos que mejoran, son herramientas que mejoran muchísimo el manejo del cultivo como tal. Lo que tú dices es cierto. Es muy posible que gran parte, o cuando llega maíz importado, ese maíz venga producido de Estados Unidos, de Argentina, allá utilizan genéticamente modificados y consumamos ese grano de genéticamente modificados. Yo, por lo que conozco, por lo que he trabajado, eh, no hay evidencia sólida, científica, que
logre demostrar que esa tecnología es dañina al ser humano y en general a los seres vivos que consumimos maíz. Perfecto, antes de irnos a la primera pausa, recuerda esta importante mención de Chemi Ecuador, productores bananeros, les presentamos Creator de Chemi Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz. Es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemiecuador.com. Chemi Ecuador innovando en la producción bananera, agroideo, rentabilidad y sostenibilidad para tu agronegocio. En agroideo transformamos los agronegocios con un enfoque integral en lo técnico, comercial, logístico y financiero, impulsando la agricultura ecuatoriana hacia un futuro más rentable y sostenible. Usamos tecnología avanzada como la agricultura de precisión 4.0, biotecnología y herramientas digitales para mejorar la productividad y fomentar prácticas regenerativas que optimizan recursos y mejoran la calidad de vida agrícola. Que ofrecemos gestión inteligente de datos, información en tiempo real con sensores, imágenes satelitales y monitoreo remoto, decisiones estratégicas, software avanzado para maximizar la productividad y reducir costos, sostenibilidad digital, soluciones innovadoras que regeneran el suelo y aumentan el impacto económico. Llámanos al 099-233-1574, 099-233-1574 y transforma tu campo hoy. Aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo allá hasta el cielo a mi gran amiga, mi maestra Anita Buljubasic, que el día de hoy, 15 de marzo, dejó de existir. Si ustedes a veces cuando hago el programa de radio me dicen que hablo muy rápido, pero que sí se me entiende, es justamente gracias a ella. Tuve muchos cursos, tuve más de un mes en clases personalizadas, pero ya donde me enseñó mucho de vocalización, mucho de dicción, mucho de intención de voz. No es lo mismo hablar plano que darle intención a la voz, y ella me enseñó todos esos trucos, estos secretos. Así que un besito, Anita, que Dios la bendiga y pues gracias por todo lo que me enseñó. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, Edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Compadre, llegó la semilla de maíz que lo tiene todo. ¿Y cuál es esa maravilla? La DeKalb 8023 de Bayer, distribuida exclusivamente en Agritop. Esta semilla viene con la tecnología Acelerón, tratamiento incorporado a la semilla de maíz que genera un arranque poderoso y crecimiento parejo desde el inicio. Maíz con arranque de campeonato. Así es, grano amarillo, mazorcas de hasta 18 hileras, excelente sanidad, vigor y rendimiento top. DeKalb 8023 está revolucionando el campo ecuatoriano. Más productividad y calidad para tu cosecha. Agricultores, no lo pienses más. Siembren DeKalb 8023. Siembra innovación. Cosecha éxito. Agritop, nutriendo sueños. Cosechando resultados. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el ingeniero Carlos Cadavid. Él es asesor agrícola, experto en manejo de semillas de maíz. Hemos hablado de la importancia de la tropicalización de las semillas. Es un ente vivo que no es perfecto, pero que sí está realizado o, no sé, manejado de alguna manera mucho más adecuada que una semilla reciclada con potenciales muy altos para que usted tenga justamente una buena producción. Se fija mucho en el tema de resistencia a plagas, enfermedades y tener una muy buena productividad, la importancia de saber por qué los tamaños de las fundas de las semillas, y bueno, un poco de cosas que ustedes es muy importante que las conozcan y que las sepan para que cada vez que vaya a sembrar maíz sepamos que tenemos una muy buena semilla en nuestras manos y que pues por ahí va a empezar una muy buena cosecha también.
Ingeniero, ya conocimos un poquito más de este tema técnico, y yo creo que beneficia mucho, no solamente en el cultivo de maíz, sino en todo lo que utiliza semillas. Es el mismo lenguaje prácticamente lo que hablamos en cada una de ellas. Ahora queremos conocer un poquito más de su personalidad. Estas son preguntas y respuestas muy rápidas, lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien? De acuerdo. ¿Qué personaje histórico admira Carlos Cadavid? Personaje histórico, uy, pero usted me cambió el tema muy rápido. ¿Por qué no escucha mi programa? Ay, Dios mío. Vale, me cogiste de sorpresa. Personaje histórico. Sí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Jesucristo, Eh, ahorita que estamos en Semana Santa. no, obviamente ese lo admira uno todos los días. No, no sé, me corchaste. Se Ya. me fue la palabra. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? El mandamiento más difícil de cumplir. No, yo soy muy juicioso en ese tema. Ya. ¿Qué extraña de su niñez? Qué extraño de mi niñez. Yo creo que vivir uno con esa inocencia feliz de la vida sin preocuparse por nada, ¿no? Eso yo creo que es de lo más extrañable de la niñez. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Yo soy una persona muy abierta al diálogo, muy amigable y una persona muy sencilla, muy humilde. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Ahí sí entramos en problemas. Bueno, yo creo que la selección Colombia. No soy tan futbolero como pensaría mucha gente. Ya. ¿Qué no le gusta de usted? ¿Qué no me gusta de mí? Digamos que a veces suelo ser muy perfeccionista, entonces yo creo que eso a veces te trae ciertas contrariedades. Su mejor trabajo. Mi mejor trabajo, sabes, Jorge, que yo siempre he dicho que yo siento o disfruto tanto mi trabajo que no siento que estoy trabajando, sino que me están pagando por hacer lo que me gusta. ¿Cuál es su peor miedo? Mi peor miedo, yo creo que hay ciertos animales a los que tengo mucho respeto, mucho miedo. Las serpientes, por ejemplo, yo creo que es uno de los miedos que más le tengo. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? Lo más importante, bueno, mi familia. Yo, mi familia siempre lo más alto, lo más importante. ¿Qué no perdonaría Carlos Cadavid? Que no perdonaría una traición, una mentira. Yo creo que uno es muy sincero con todo el mundo para que se la devuelvan cambiada. La última vez que lloró. La última vez que lloré, yo creo que fuerte, perdí a un hermano hace algunos años y eso fue una pérdida bastante fuerte. Su cantante favorito. Muchos, muchos. Uno de los hobbies que tengo es la música, entonces me gusta mucho desde la música clásica, me gusta mucho el rock. Eh, Queen, Freddie Mercury, por ejemplo, me gusta muchísimo. ¿Qué ha hecho por amor? Todo. Su amor platónico. Uy, muchos. Yo creo que uno se enamora de muchos artistas, generalmente mujeres hermosas en la televisión. Ya. Su apodo. Tengo varios apodos. Uno, el más reciente que siempre mucha gente recuerda es, me dicen Chewbacca por por el personaje de la guerra de Star Wars, de la guerra de las galaxias. Me dicen Chewbacca por lo que soy grande y ahorita me da el pelo corto, pero hasta hace muy poco tuve el pelo muy largo. Ya. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Eh, la arepa. Rico. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Con mi primer sueldo, comprar música. En esa época todavía estábamos hablando de los CDs, comprar música. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Uy, pregunta complicada. Si no fuera ingeniero, yo creo que o me hubiera ido por el lado de la música, oficialmente, o por un tema artístico como la fotografía. Ya. ¿Dónde fue su primera cita? Mi primera cita fue en Cali. Su primer trabajo.
en Cali, en una empresa dedicada que consumía mucho maíz precisamente, y entré como estudiante en práctica. Su primer carro. Mi primer carro. Mi primer carro me lo dieron en esa empresa, pero digamos que mi primer carro propio, que es uno de mis cariños verdaderos, fue uno que le heredé a mi mamá y me demoré 7 años restaurándolo. Es un carro del año 73. Ya no lo tiene. Lo tengo todavía. Ah, todavía lo tiene. Qué bueno. ¿Qué Claro, marca es el carro? es un Dodge Dart del año 1973. Qué bueno. Yo también tengo el sueño de comprarme un Pichirilo, un Topolino, un Volkswagen clásico. Quiero comprarme de Créeme cualquiera. que es una pasión bien bonita y es Sí, interesante andar en un carro que se quede todo el mundo mirándolo y diga, wow, bonito ese carro. yo ese quiero decretarlo y me lo quiero comprar. Ingeniero, ¿qué es lo primero que le mira a una dama? Los ojos. ¿Ya? ¿Con quién le gustaría tomarse un café? ¿Con quién gustaría tomarme un café? Con usted, Jorge Palmiño, conocerlo Ah, mejor, ya que no he tenido la oportunidad de escucharlo mucho. hagámosle, ahora nos ponemos de acuerdo por interno y le hacemos de una vez. ¿Con quién no Hágale. le gustaría encontrarse en el ascensor? No, no, sabes que no tengo así personas con las que no deseo encontrarme. Le queda un solo día de vida y lo puede pasar con una persona viva o muerta. ¿Quién escogería? No, yo creo que mi ¿Ya? familia definitivamente. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta para que se desquite de estas que le hice? No, yo se las guardo después, doctor Palmiño, para el café. Eso va a estar más difícil que el programa. Estamos llegando a la parte final del programa, ingeniero. ¿Qué tal le pareció el programa? Increíble, increíble. La verdad no había tenido la oportunidad de estar en el programa, muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad de nuevo. ¿Se lo imaginaba así o no? La verdad no, y menos estos 10 minutos finales. A nadie le digo que estas preguntas porque si no vienen preparados, pero normalmente yo creo que es un antes de la entrevista y un después de la entrevista. Antes terminamos como ingenieros, después ya terminamos como decimos aquí en Ecuador, como panas o como parceros en Colombia, Sí, porque estas correcto. preguntas te hacen generar mucha empatía, no sé, mucha apertura y ya, pues pasa un rato chévere y nos conocemos un poco mejor. Ingeniero, muchísimas gracias. Efectivamente, lo que me dijo Nilo, te conoce muchísimo el tema. Sin embargo, una hora nos queda corto para todo lo que se puede hablar, pero en algún otro momento retomamos el tema y hablamos un poco más de este tema de la semilla de maíz. Ingeniero, su despedida final. Jorge, muchas gracias por la oportunidad. Sí, creo que es un tema que se queda corto en el espacio de tiempo y quedo abierto a cuando consideres que nos volvamos a ver y seguir ampliando más temas de semillas. Seguro Muchas gracias nuevamente. nos ponemos de acuerdo para el cafecito y conversar un poco más de estos temas. Así que no me Claro que queda sí. más tiempo. Bendiciones a usted, ingeniero. Siga adelante con esa pasión que le mete definitivamente el trabajo que hacemos. Usted, como dice, me pagan por estar haciendo lo que me gusta. A mí también me pagan por estar haciendo lo que me gusta desde el lado de acá. Cuando uno le mete esa pasión, definitivamente es otra cosa. Uno no va por compromiso al campo a decirle al agricultor, cómprame esta semilla, utilízala porque me pagan por eso, sino que uno va y quiere verlo más rentable, el agricultor quiere verlo contento, quiere verlo despegar, quiere verlo que ya se convierta después de agricultor en un empresario agrícola, que ya puede hacer Correcto. otras cosas. Entonces, es lo mismo que yo trato de hacer aquí. Cuando el agricultor me escuche y me dice, oye, escuché tu programa, me pareció interesante este tema y lo estoy aplicando y me ha ido bien y todo. Ese es el mejor pago que puede tener uno, más que un cheque o alguna otra cosa. Ese es el mejor pago que uno puede tener. No me queda más tiempo, ingeniero. Bendiciones a usted, a toda la gente que nos está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Vale. Jorgito, muchas gracias. Qué gustazo tan grande. Un gusto, gracias. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti.
con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juantán Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Compadre, llegó la semilla de maíz que lo tiene todo. ¿Y cuál es esa maravilla? La DeKalb 8023 de Bayer, distribuida exclusivamente en Agritop. Esta semilla viene con la tecnología Acelerón, tratamiento incorporado a la semilla de maíz que genera un arranque poderoso y crecimiento parejo desde el inicio. Maíz con arranque de campeonato. Así es, grano amarillo, mazorcas de hasta 18 hileras, excelente sanidad, vigor y rendimiento top. DeKalb 8023 está revolucionando el campo ecuatoriano. Más productividad y calidad para tu cosecha. Agricultores, no lo pienses más. Siembra en DeKalb 8023. Siembra innovación. Cosecha éxito. Agritop, nutriendo sueños. Cosechando resultados.